Hollywood vendía sueños, pero para algunos, esos sueños terminaron convirtiéndose en una pesadilla sin fin. Porque detrás de cada sonrisa perfecta, detrás de cada vestido deslumbrante, detrás de cada papel que hacía suspirar a las audiencias, había personas quebrándose en silencio. Los focos que los iluminaban en pantalla terminaban por cegarlos en la vida real. La fama que los rodeaba los consumía. Los aplausos que parecían eternos no eran capaces de silenciar el ruido interior. Lo tenían todo, pero no sentían nada. Hoy revelamos las historias de 10 estrellas clásicas que decidieron retirarse para siempre, mucho antes de lo que el público esperaba. No fue casualidad, no fue un accidente, fue una decisión alimentada por miedos, presiones, traiciones y un sistema que los exprimía hasta que no quedaba nada. Estas son las historias que Hollywood nunca quiso que escucharas. George Sanders era el tipo de actor que parecía haber sido creado en un laboratorio británico. Elegante, irónico, afilado como una navaja, y dueño de una de esas voces tan profundas que parecían narrar un destino trágico desde su primera aparición en pantalla. Ganó un Oscar, fue protagonista de cientos de producciones, estuvo casado con Sasha Gabor, y después con su hermana, Magda. Era el retrato viviente del glamour. Pero detrás de los trajes impecables y las frases ingeniosas, había un aburrimiento tan profundo que lo devoraba desde dentro. George no odiaba Hollywood. Le aburría la repetición, los aplausos predecibles, el triunfo vacío. A los 60 años, Hollywood dejó de llamarlo. Su magnetismo seguía ahí, pero ya no interesaba a nadie. La industria nunca mira hacia atrás. Sanders, en cambio, sí lo hizo. Miró su vida como quien observaba una obra de teatro ya representada demasiadas veces, sin emoción, sin sorpresa. En 1972 se registró en un hotel de Barcelona. Se sentó en la cama. Escribió una nota. 5 frases. 5 frases que parecían el final calculado de un guionista cansado de escribir. Estoy aburrido. He vivido lo suficiente. Me voy. Que tengan una buena vida. Hollywood siguió adelante. Los espectadores siguieron aplaudiendo. Y George Sanders, el caballero sardónico que hacía reír a todos, terminó recordado por la frase que pronunció antes de irse. Estoy aburrido. Hollywood no supo llenar su vacío. Carol Landis era la rubia perfecta para la pantalla de los años 40. Bella, enérgica, auténtica dinamita envuelta en glamour. La llamaban The Pink Girl porque era puro impacto. Vivía como una explosión, brillante, ruidosa, imposible de ignorar. Pero en Hollywood, lo que brilla se desgasta rápido. A los 29 años, Carol ya sentía que su tiempo se agotaba. La industria no perdonaba ni un día más de juventud, ni una arruga, ni una duda. En 1948, mantenía una relación secreta con Rex Harrison, el actor casado que prometía todo sin intención de cumplir nada. Ella lo amaba con desesperación. Él la quería, solo en la sombra. Aquel día discutieron. Ella lloró. Él se fue. Horas después volvió, pero Carol ya no estaba consciente. En lugar de pedir ayuda, Harrison llamó a su abogado. El escándalo se silenció. Las investigaciones se manipularon. La muerte de Carol fue enterrada bajo capas de influencias, dinero y conveniencia. Murió en soledad, víctima de un amor que nunca fue correspondido y de una industria que la veía como un producto más. Rex Harrison ganó un Oscar y Carol fue olvidada. Gail Russell tenía unos ojos que parecían revelar su alma, grandes, profundos, hermosos y llenos de miedo. Un miedo que nunca la abandonó. Era una actriz prometedora, pero sufría de pánico escénico extremo. Cada rodaje era una batalla contra sí misma, cada escena un temblor interno. El alcohol se convirtió en su aliado traicionero. Una copa para calmar los nervios, luego 2, luego la necesidad. Los estudios, lejos de ayudarla, la empujaban, le daban guiones y le daban botellas. Era más barato anestesiarla que atender su salud mental.
Su matrimonio con Guy Madison no soportó el peso de la adicción. Los tabloides la ridiculizaron. Los ejecutivos se lavaron las manos. En 1948, Gail fue encontrada en un apartamento pequeño, oscuro, lleno de botellas vacías. Murió con solo 36 años. El informe dijo, insuficiencia hepática. Los que la conocían dijeron otra cosa. Un suicidio lento, un suicidio permitido por Hollywood. Todos recuerdan a Clara Blandick como la cálida tía Em del Mago de Oz, la mujer que abrazaba a Dorothy, que representaba el hogar, la ternura, la seguridad. Pero su vida real fue lo opuesto. En sus últimos años, la enfermedad la atacó con crueldad. Artritis, dolores constantes, pérdida de visión, soledad absoluta. Hollywood, que la había usado para representar la bondad, no movió un dedo cuando envejeció. En 1962, a los 81 años, Clara tomó una decisión silenciosa. Se vistió con su mejor ropa, se maquilló, arregló cada mechón de su cabello, puso en orden su testamento, tomó pastillas para dormir, se recostó en su cama, colocó una bolsa de plástico en su cabeza y esperó. Su cuerpo fue hallado sereno, como si durmiera. La mujer que interpretó la calidez misma murió en soledad que la industria no quiso romper. Peg Entwistle halló Hollywood con formación teatral, talento puro y un brillo que prometía grandeza. Pero el cine no busca talento, busca milagros. Peg participó en una sola película importante. No funcionó. La rechazaron una y otra vez. Los papeles no llegaban, el dinero tampoco. Desesperada, subió hasta la icónica letra H del letrero de Hollywood. Esa palabra que había representado sus sueños, ahora sería su tumba. Saltó. Solo tenía 24 años. Días después llegó una carta a su casa. Era una oferta para un papel protagónico, la ironía más cruel que Hollywood haya visto. Y al final, Peg se convirtió en leyenda. Bobby Driscoll fue Peter Pan, literalmente. Su voz y su cara dieron vida al niño que nunca crecía. Irónicamente, crecer fue lo que lo destruyó. A los 12 años tenía premios, fama y un futuro prometedor. Pero al llegar la adolescencia, Disney ya no lo quiso. Su cara cambió. Su encanto infantil desapareció. Lo descartaron sin piedad. Bob intentó sobrevivir en un mundo adulto que no lo quería. Intentó seguir actuando, pero ya no era el niño adorable. Era un adolescente incómodo. La adicción llegó rápido. Las detenciones también. A los 20 años, ya era un fantasma en vida. En 1968, murió en un edificio abandonado de Nueva York, sin identificación, sin familia, sin amigos. Fue enterrado en una fosa común. Solo un año después se reveló su identidad mediante huellas digitales. Peter Pan había muerto, pero Disney seguía vendiendo su imagen. Lupe Vélez era fuego, fuego puro. Una mujer intensa, apasionada, rebelde que se negó a comportarse como la industria quería. Su romance con Godi Cooper fue tan famoso como escandaloso. Su temperamento era leyenda. Era impredecible, honesta, transparente. Y Hollywood castiga a las mujeres que no pueden controlar. En 1944, embarazada y soltera, Lupe enfrentaba a una sociedad que criticaba a las mujeres por vivir su sexualidad libremente. La presión era insoportable. Decidió irse con estilo. Flores, velas, pijama de seda, brandy y pastillas. Quería una despedida hermosa, cinematográfica, pero la muerte no respeta los guiones. Vomita, se ahoga y muere en el baño. Los tabloides hicieron de su muerte un espectáculo grotesco. Hollywood la borró. Sus amantes la negaron. Los estudios no pagaron ni su entierro. Lupe Vélez era demasiado real para Hollywood, y por eso la destruyó. George Albert Decker era famoso por interpretar villanos, pero su muerte se convirtió en una historia aún más oscura que cualquiera de sus papeles. En 1968, lo encontraron en su casa, colgado, negro, encadenado, cubierto con insultos escritos en lápiz labial. La policía dijo que fue un accidente, asfixia autoerótica,
Pero sus amigos no lo creyeron. Decker había sido un crítico fuerte del macartismo. Fue incluido en listas negras. Perdió amistades, dinero, oportunidades. Se volvió paranoico. Sentía que lo estaban castigando. Su muerte fue demasiado teatral, demasiado perfecta, demasiado conveniente. Hollywood no quiso saber nada del caso. Los estudios borraron su nombre. Sus películas siguieron pasando por televisión, sin crédito, porque en Hollywood la muerte solo importa si es útil. La de Decker no lo era. Ross Alexander era el galán rubio perfecto de Warner Brothers. Sonrisa impecable, carisma natural. Parecía destinado a convertirse en una gran estrella, pero su vida estaba marcada por rumores peligrosos para la época. Rumores sobre su sexualidad. Rumores que podían destruir una carrera. El estudio intentó ocultarlo todo. Pulió su imagen, suavizó los rumores, le redujo papeles. Pero la presión era insoportable. En 1937, Ross se disparó el día de su cumpleaños. Su madre dormía en la habitación contigua. Su primera esposa había muerto un año antes, con la misma arma. Un paralelismo macabro. Hollywood dijo que era tragedia. La verdad era que Ross vivía asfixiado por una identidad que no podía revelar en una época cruel. Ross Alexander se convirtió en otro nombre borrado del archivo. John Bowers fue uno de los grandes héroes románticos del cine mudo. Era elegante, noble, magnético. Aparecía en portadas, carteles, revistas. Las multitudes lo adoraban. Pero llegó el sonido, y con él, su ruina. Su voz no encajaba. Su estilo quedó obsoleto. Los estudios lo reemplazaron sin dudar. Bowers vio su fama desaparecer como humo. El público dejó de reconocerlo. Los amigos dejaron de contestar sus cartas. En 1936, alquiló un pequeño velero en Santa Mónica. Prometió un paseo corto. Nunca regresó. Días después, encontraron el barco a la deriva. Semanas después, el mar devolvió su cuerpo. El forense dijo, accidente. Sus conocidos dijeron otra palabra, desesperación. Hollywood lo olvidó, como a tantos otros. Estas son solo 10 historias en 300, 10 nombres que Hollywood explotó y luego desechó. 10 vidas devoradas por la ambición, la presión y el silencio. Hollywood construyó su imperio sobre almas frágiles, y cuando esas almas se quebraban, simplemente buscaba otras nuevas. Porque en Hollywood, las luces siempre brillan más justo antes de apagarse, y por cada nombre grabado en el Paseo de la Fama, hay otro enterrado en el silencio. Si estas historias te conmovieron, dale me gusta, compártelo y suscríbete, porque aún quedan muchas verdades oscuras del Hollywood clásico que están esperando ser contadas. Este es apenas el comienzo.